Yo soy David Cristian y estas son las respuestas a los que preguntaron sobre la Biblia. Autor Mario Persona. Usted preguntó si el Espíritu Santo puede guiar a los hermanos en un estudio en el entorno virtual y si los dones se manifiestan allí. También preguntó si las hermanas podrían participar, no exactamente enseñando algo, sino haciendo preguntas o incluso cantando solas en este tipo de reunión web en vivo. Bien, quien tiene un don, tiene el don incluso bajo el agua, porque la persona es el don. Efesios 4 nos dice acerca de los dones de Cristo. Y Él no solo dio dones a las personas, sino que también les dio las personas a los dones. Note en el pasaje. Y Él mismo, Cristo, dio a unos para apóstoles y otros para profetas y otros para evangelistas y otros para pastores y maestros, queriendo el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 11 al 12. Por lo tanto, Cristo dio unas personas para evangelistas, otros para pastores y otros para maestros. Es decir, el don es la persona y donde quiera que vaya, el don va con él. Sería como decir que el Señor ha dado una voz a los seres humanos e incluso cuando están en silencio, ellos siguen teniendo esa voz. A diferencia de la voz y otras cualidades humanas, el don no es algo natural, sino algo sobrenatural. Porque es necesario entender que el ejercicio de un don no se limita a la asamblea ni a las reuniones. Estos dones son universales, a diferencia de los oficios locales, como los de anciano, obispo, presbítero, que son sinónimos, y diácono. Estos son oficios locales. Antes de que me preguntes, las hermanas también tienen dones que ejercen en la esfera que es apropiada para ellas. Una hermana profetiza, como habla en 1 Corintios 11, es decir, ella habla del Señor en su propio círculo con niños y otras hermanas. Pero está prohibido que hable en las reuniones de la iglesia o asamblea, y esto se llama mandamiento del Señor. En 1 Corintios 14 dice que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Alguien me preguntó cuál sería el papel de estos mandamientos del Señor en la vida del creyente, considerando que ya es salvo por gracia. Él me preguntó en el contexto de las mujeres que no quieren obedecer este mandamiento del Señor, dado en 1 Corintios 14, 34 al 38. Saben que ya son salvas por gracia y no quieren permanecer calladas en las reuniones de la asamblea, porque son muy activas en la predicación y la enseñanza, e incluso cuando la iglesia está reunida. ¿Qué pasaría con ellas? ¿Corren un riesgo de su salvación? Mi respuesta fue en forma de analogía. Si un padre amoroso me hubiera adoptado para ser parte de su familia, para vivir en su mansión y tener todos los privilegios de un hijo biológico, yo intentaría hacer la voluntad de mi nuevo padre y obedecer las reglas de la casa. Haría esto no para convertirme en un hijo, porque ya sería un hijo, sino como un acto de gratitud y respeto por sus instrucciones y mandamientos. Si no quisiera hacer eso, no perdería mi posición como hijo, pero perdería una comunión feliz y saludable con mi padre. Esto sería un problema para mí. Por lo tanto, después de ordenar el comportamiento de las mujeres y en las reuniones de la iglesia, Pablo escribió: si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguien ignore. 1 Corintios 14, 37 y 38. Traduciendo a un lenguaje más popular de nuestros días, la última parte sería algo así. Pero si alguna mujer ignora esto, es su problema. Volviendo ahora a su primera pregunta, insisto en decir que no existen reuniones virtuales, en el sentido de una reunión de asamblea o iglesia, que es cuando el Señor se coloca entre los dos o tres reunidos por el Espíritu a su nombre, como aprendemos en Mateo 18:20. Lo que yo y otros hermanos hacemos en línea, que has visto en la web, son estudios solo dinámicos. En lugar de que un hermano escriba un artículo en su blog o grabar un audio o video y lo publique en YouTube, como acostumbramos a hacer otros hermanos y yo, este hermano y otros deciden predicar y enseñar en vivo. Es solo eso, no es una reunión de la iglesia. El Señor no está en el medio.
No fue el Espíritu Santo que reunió allí, fue el dueño de la plataforma. En un encuentro vía web, generalmente hay un hermano que es el administrador de la plataforma de esos encuentros virtuales. Y ese hermano es el que envía el enlace invitando a otros a participar en ese encuentro. El encuentro puede ser para estudiar un libro de la Biblia, hablar sobre cualquier tema, cantar, trabajar en una revisión de una traducción, etc. Si en un encuentro así una hermana quiere cantar un himno y le parece bien al administrador de la plataforma, esa es su decisión. Él es quien decide. En la reunión presencial de la asamblea no tenemos un administrador aparte del Espíritu Santo, por lo que las cosas funcionan de manera diferente, ya que no encontramos en las reuniones de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, la presentación de bandas y cantantes, como es habitual en las denominaciones religiosas, que más parece eventos sociales. Una hermana que canta en un encuentro en línea, como la pregunta que hiciste, es lo mismo que yo invitando a los hermanos a venir a mi casa a leer la Biblia juntos, comer pastel con café y cantar himnos. Entonces alguien le pide a una hermana que tiene buena voz que cante un himno y no hay ningún problema en eso. Si un hermano la ayuda acompañando con guitarra o con piano, tampoco habría problemas, siempre y cuando no derrame café en el teclado de mi piano. No es una reunión de asamblea, no es una adoración, no es una alabanza colectiva de la asamblea reunida, como lo hacemos en las reuniones de asamblea, donde los instrumentos musicales no se encuentran en la doctrina de los apóstoles. Entonces no podemos usar instrumentos musicales en las reuniones de asamblea, porque nuestras voces son suficientes para el Señor. Es prudente no querer espiritualizar cada vez que alguien quiere cantar un himno, como si esto solo pudiera hacerse con la guía del Espíritu Santo que nos dirige en eso. No. Cualquiera entiende que incluso un incrédulo puede cantar un himno y ser mucho mejor que un creyente genuino, mejor que yo cuando canto. Si el incrédulo tuviera talento para cantar, va a quedar muy bien, pero necesitaría convertirse después, ¿verdad? Puedo cantar un himno incluso en la ducha y no hay ningún problema ni irreverencia en esta acción. Oye, pero estoy sin ropa y no hay problema. Tampoco es necesario para mí tener un don de cantar, sobre todo porque no existe tal don espiritual. Quizá en mi caso los oyentes deben ser pacientes para escucharme. Cantar depende del talento o la habilidad natural, ya que otros tienen talento para escribir, dibujar o coser, cocinar, etc. ¿O crees que los pajaritos tienen algún poder espiritual para poder cantar? ¿Son dirigidos por el Espíritu para cantar? No. El don en su sentido bíblico no es un mero talento como cuando hablamos de habilidades naturales. El don es una capacidad sobrenatural que ningún incrédulo puede tener, a diferencia de la música y otras capacidades humanas. El evangelista, por ejemplo, tiene un don que puede ejercer donde sea que esté, incluso si es un astronauta en la estación espacial y decide evangelizar a sus colegas, o hacer una transmisión a la Tierra y predicar el evangelio para todo el mundo. Lo mismo ocurre con el pastor, que cuida las ovejas, y el maestro, que enseña doctrina. Todos ellos llevan el don a donde sea que vayan y son guiados por el Espíritu Santo para la aplicación de ese don. Los dones de Cristo están siendo manifestados por los poseedores de esos dones, no solo en reuniones presenciales de la iglesia, sino también en estudios virtuales, en las lives que son hechas en línea. Da para que percibas quién tiene el don de evangelista o quién de pastor o quién tiene el don de maestro. Solo mira el contenido de lo que está hablando, dónde pone énfasis en sus palabras, el objetivo de lo que dice, la dirección que da a sus conclusiones, etc. Pero recuerde que hay otras acciones de estos dones que no son públicas, sino privadas, como hacen muchas hermanas cuando ejercen sus dones en la esfera que es apropiada para ellas, según la palabra de Dios, que es en un ambiente privado. La mujer nunca habla en público. Hace recordar también a Felipe de evangelizar al eunuco, o Priscila y Aquila llevando aparte e instruyendo mejor a Apolos en los caminos del Señor. Ananías recibiendo en su casa a Saulo y ayudando
a dar sus primeros pasos como recién convertido. Entonces, en la mayoría de las veces se ejerce un don fuera de las reuniones de la iglesia, como cuando un hermano visita a una persona enferma en la fe para animarlo, o cuando un hermano más instruido en las escrituras me llama por teléfono para explicarme una doctrina que no entiendo mucho. Todos estos están ejerciendo sus dones de diferentes maneras, en online u offline.